Con la alegría de siempre le saludo. Mi nombre es Ed García. Bienvenido sea usted a Siempre hay una voz. La charla de hoy se llama Atascados hasta el eje. Así es. Si usted es chofer, si usted manejó un día un auto, ahora prácticamente todos los caminos están en buenas condiciones. Hay algunos que están terribles, pero me tocó viajar mucho hace 25 años con mi padre por las montañas de la Mixteca y los caminos eran otra cosa. Constantemente nos encontrábamos atascados y el título de hoy, Atascados hasta el eje, es porque conozco esa situación. Cuando vas con tu auto y de pronto hay un fango, hay un lodo, hay barro y comienzas a patinar las llantas que llevan la tracción, o sea, las llantas traseras, era en la camioneta de mi papá. Patinan y cuando no logras salir pronto, lo único que hace es que el fango, el lodo, solamente se ablanda, se reblandece a medida que el auto sigue patinando y llega al punto cuando se atasca hasta el punto del eje, donde van fijas las llantas. Y en ese momento no hay más que hacer. O sea, tienes que traer una grúa, un camión que te saque, porque las ruedas que proveían tracción ahora se encuentran sin hacer fuerza porque está embancado, decíamos, el auto, atascado hasta el eje. Estaba pensando en este título un día que veía unos videos con mi hijo. Y me lleva a pensar cuando nosotros caemos en una situación complicada en nuestra vida, en la cual cada intento por salir lo único que hace es llevarnos más hondo y estamos atascados hasta el eje, ya no podemos hacer más. Para esto quiero leer un salmo. El salmo es el Salmo 132. El salmista lo relata según los teólogos y los eruditos, la gente que estudia la Biblia a profundidad. Dice que se trata de un momento, de una temporada de la vida del rey David posterior a cuando cayó al adulterio con Betsabé, un problema muy grande ahí tratado en la Biblia. Y después de este pecado, el salmista escribe. Y entonces comienza, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Muchos dolores habrá para el impío, dice el versículo 10. Leí el versículo 3 y 4 del Salmo 32. El salmista cayó en esta situación y comenzó a esconderlo. Entonces, cuando él se metió con Betsabé, una señora que estaba casada, la señora quedó embarazada. Para resolver el asunto, su esposo de Betsabé estaba en la guerra. Lo trajo y lo forzó casi a que se fuera a dormir con la mujer. Él dijo: estamos en guerra, no puedo hacer eso. Entonces David lo que hizo es que llamó a uno de los capitanes de la guerra, del ejército, y le dijo: pon a Urías, era el nombre del esposo de Betsabé, al frente de la batalla para que lo maten. Y entonces yo legalmente me caso con la viuda y asunto arreglado. Esa es como de las soluciones que nosotros ideamos rápidamente. ¿Qué hizo? ¿A qué llevó esta situación al rey David? Atascarse hasta el fango. Nace el bebé y se muere. Anda una situación muy terrible y después viene un profeta, el profeta Natán, y le dice: has hecho pero impíamente, has hecho terriblemente y vas a recibir un castigo. Pero mientras tanto, ¿cómo era la vida del rey David? Él lo escribe acá. Dice que estaba con sus huesos enfermos, así dice, se lo vuelvo a decir, dice: mientras callé, o sea, escondió su pecado, dice: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él sabía su situación, pero mientras más pensaba y trataba de salir, lo único que hacía es que se atascaba hasta el eje. La mayoría de los que vemos el programa, si usted ve el programa junto conmigo, sabemos de qué le estoy hablando. Esas situaciones donde nosotros con urgencia necesitamos una oportunidad, salir de ese atolladero, de ese pecado, de esa situación dolorosa, complicada, y cada vez que hacemos un intento, lo único que logramos es atascarnos un poco más. Ahora,
Veía yo estos videos con mi hijo y veíamos de un tractor. El tractor tiene que mandar el dueño a traer una grúa, y esta grúa con un brazo enorme empiezan a trabajar hasta que sacan al tractor del fango. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Cuando estamos en estas situaciones vergonzosas, difíciles, lo primero que hacemos es tratar de ocultarlo. Todo va bien, poner excusas y argumentos de que todo está funcionando bien, pero eso lo único que hace, dice David, es que mientras callamos, nuestros huesos se enferman y todo el tiempo gemimos tratando de salir de ese lugar. Sin embargo, no hay ninguna respuesta. Ahora, el salmista David menciona 3 palabras que significan pecado o maldad delante de Dios. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, primera palabra, transgresión, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Número 2, transgresión, y después viene el pecado. Después dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Entonces el salmista menciona el pecado. Mientras estudiaba estas palabras, cada una nos da amplitud de conocimiento, cómo el ser humano podemos ir hundiéndonos más en nuestras maldades, en nuestras transgresiones, nuestros pecados. Porque le quiero decir algo, desobedecer los mandatos de Dios es como meternos al lodo. En palabras más directas, nuestro pecado es como el lodo. Entre más lo practicamos, entre más lo batimos, más nos hundimos. ¿Lo entendió usted? El pecado es como el barro. Y entre más practicamos nuestro pecado, más nos hundimos en el fango. Así como el auto, entre más patina en un cieno, en un barro, en un lodo, lo único que logra es hundirse más. Necesita poner un sitio seco, poner un elemento seco para que pueda tener tracción las ruedas. Lo mismo sucede con nosotros. Entre más practicamos el pecado, la transgresión o la iniquidad, más nos hundimos, más nos enfermamos, más nos entristecemos, más bajo caemos. Y el salmista dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. El hombre es bienaventurado cuando su pecado ha sido cubierto y quien Jehová no culpa de iniquidad. Bueno, estudiaba un poquito y por el tiempo se lo digo rápidamente. Dice el diccionario, dice que transgresión es el quebrantamiento de un precepto moral con el cuerpo. O sea que transgresión para David, él lo entendía bien porque él adulteró. O sea, se metió en una relación sexual ilícita con una mujer de un hombre casado que estaba peleando una guerra allá para el rey, para la nación de Israel. Entonces, transgresión es el quebrantamiento de un precepto moral que lo practicamos con el cuerpo. Todo lo que tiene que lo involucra, por ejemplo, los pecados sexuales, donde nosotros involucramos nuestro cuerpo. Todas esas relaciones ilícitas de engaño, de infidelidad, eso se llama transgresión. Pero después él menciona, dice, ha sido cubierto su pecado. Ahora, pecado es la acción de maldad que tiene una conexión con el alma. Cuando hablo alma, tengo que ver con las emociones, con los deseos, con los sentimientos. El profeta Ezequiel escribió y dijo, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, le quiero decir esto. Nadie peca sin tener deseos. Se lo explico muy rápidamente. Vamos a pensar que yo prendo mi televisor y pongo una telenovela, que tan famosas son en nuestro país. Entonces prendo una telenovela y ahí comienzo a ver que se pasea una chica que está muy guapa. Y entonces digo, ¡wow! ¡Qué mujer! Y entonces pienso, no, mi mujer no está así. Y comienza un deseo, comienza una emoción. ¡Ay, ay, ay! Empiezo a tener deseos, sentimientos a causa de algo que se está, impulsos que están produciéndose a causa de algo que estoy viendo, de algo que me está emocionando, decimos. ¿A quién no le ha pasado esto? Dice los proverbios, dice, no mires el vino cuando rojea. O sea, cuando está un vino espumoso, un vino rojo ahí que se está poniendo en la copa y saca burbujas. Dice, porque se te hace muy atractivo, pero cuando lo bebes y se te bota la efervescencia, la fermentación, dice, se te va tu cabeza a perder la razón en cierta manera. Entonces, las emociones se disparan y eso es el pecado.
Y David dice transgresión y después dice pecado. ¿Sabes cómo cayó en pecado con Betsabé? Porque dice que cuando todos estaban en guerra y él tenía que ir a la guerra, él se subió a la azotea de su casa y desde allí miró a una mujer que se estaba bañando y la codició y la mandó a traer. ¿Por qué? Se emocionó. El pecado tiene que ver con el alma, las emociones. Pero después habla de la iniquidad. Y la iniquidad es el pecado superlativo o un pecado muy grande, pero que por lo general es repetitivo y el cual Dios lo toma como una acción no por ignorancia, no es porque tú no sabías, sino que aunque sabes que no es agradable a los ojos de Dios, a los ojos de tu prójimo, tú los sigues practicando y eso se convierte en iniquidad. El asunto que la iniquidad tiene una repercusión que afecta, dice la Biblia, generaciones, a nuestros hijos, nietos y bisnietos, 4 generaciones, dice Números 14, 18, dice Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Iniquidad y rebelión, las toma ahí juntas, dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Números 14, 18. Entonces, David dice que él se estuvo hundiendo en un fango a causa de la transgresión. O sea, permitió que su cuerpo fuera un instrumento para quebrantar preceptos morales. Número 2, por el pecado. El pecado, todo eso que nos produce los sentimientos, las emociones. Por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, lo que vemos, lo que oímos, con lo que nuestros sentidos perciben, porque eso crea un ambiente perfecto, la tentación para que nosotros llevemos a cabo actos que los preceptos morales y los preceptos, los mandamientos de Dios dicen que no están correctos. Entonces David le dio rienda suelta a sus deseos a causa de lo que con sus ojos había visto, pecado. Pero después la iniquidad, él lo guardó, él sabía que no estaba correcto, pero él decidió rebelarse y perseverar, continuar hasta que no solamente se metió con una mujer, no solamente dejó de ir a la guerra como todos los reyes tenían que hacer, pero no solamente dejó ahí, sino que mandó a asesinar a un hombre. ¿Cuál fue la consecuencia de todas estas de conjugar el pecado, transgresión, iniquidad? Dice, mis huesos se estaban secando, gemía todo el día y mi verdor, o sea, la alegría de la vida, mi pasión, mi energía se estaba secando, como en un desierto, estaba yo tan triste. Ahora, le digo, la charla de hoy se trata atascados hasta el eje. Probablemente tú estás en una situación así. Todo está perdido, te digo que no. David dice después en el versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Algo que hace David, nosotros tenemos que hacerlo, no podemos esconder. Dice, número 1, tenemos que nuestro pecado declarárselo a Dios, decirle en esto pecado, reconocer. O sea, cuando estás atascado en el fango, a lo mejor es un poco vergonzoso ir a pedir ayuda. ¿Sabes qué? Me atasqué. ¿Por qué? Pues por bruto. Me metí en un lugar donde había lodo y me atasqué. Sácame. Ay, te van a hacer un poco de bullying. El pecado. Dice David, necesitamos declararlo a Dios, decir, en esto yo quebranté, esto vi, esto me tentó y caí. Número 2, mi transgresión la debo de confesar, o sea, decir, a quién ofendiste y quién está involucrado, tu familia, tus compañeros de trabajo, ¿quiénes? Tus padres, y confesar tu transgresión. Y número 3, mi iniquidad debo de dejar de encubrir. El salmista David es lo que hizo. Escondió, dijo, bueno, asesino a Urías y entonces legalmente me caso con la mujer y arreglo ahí las cosas para que todo se vea que quedó súper bien. Dice mi iniquidad, porque ahí estaba rebelándose contra los mandatos de Dios que él conocía. Entonces, dice, mi iniquidad no la puedo seguir encubriendo. Y es lo mismo que tú tienes que hacer. ¿Suena muy duro? Claro que sí.
Ahorita no estás en una posición de decir, ay, lo voy a resolver todo de una forma normal, de una forma tranquila. Claro que no, estás atascado hasta el eje. Necesitas ayuda sí o sí. Y solamente esta ayuda te la puede ofrecer Dios y después personas a quien tú tienes que confesar, buscar ayuda. O sea, tienes que ir y decir, esta es mi situación. Mientras tanto no lo hagas, seguirá esa culpa. Dice, bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa. No culpa. La culpa es un sentimiento después de quebrantar preceptos que nosotros conocemos. Y los quebrantamos. La culpa es lo que viene después. Decimos, ah, pero qué mal me siento, qué bruto fui. La culpa. Y cada día se va agravando. ¿Quieres salir de ese lugar? Comienza confesándole a Dios tus pecados. No encubras tu iniquidad y tu transgresión. Lo que hiciste, decláralo. Es muy duro, sí. Pero lo que estás viviendo y seguirás viviendo consecuencia de una mala decisión será terrible. Te va a destruir. La culpa tiene el poder de destruir nuestra paz. Te quiero leer un versículo para terminar. El versículo está en 1 de Juan 2:1. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y después de, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Y esa es mi esperanza. No encubras tu pecado, decláralo. No encubras tu transgresión. Arréglalo, confiésalo a quien involucraste y tu iniquidad dejará de encubrir. Después ve con Jesucristo, el único que es justo, que puede perdonar nuestros pecados, y el Padre nos vuelve a recibir esa comunión. ¿Hay consecuencias? Claro que sí, pero lo que estamos sufriendo atascados hasta el eje es peor. Tengo esta esperanza. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.